Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Es un gusto tenerles de nuevo por acá. Les agradezco mucho a todos el apoyo en los streams, en los videos. Me encuentro muy feliz, contento de que lo que estoy creando les va gustando y les va ayudando. Aunque esta vez vengo solo a charlar con ustedes, con un speedpaint de fondo, antes que traer un nuevo tutorial. El siguiente tutorial lo tendremos para la siguiente semana. Bueno, esta vez había una intriga que a veces siempre me preguntan. Creo que muchos artistas están intrigados con lo que está pasando, sobre todo con esto de la IA y nuestro medio de trabajo, ¿no? Entonces quiero hablar sobre ello, dar mis puntos de vista, lo que estoy viendo, lo que he escuchado de otros artistas que sigo. Entonces, antes de comenzar, una vez más les agradezco y recuerden, si les gusta, por favor, compártanlo, ayúdenme con los likes para saber que estén funcionando este tipo de videos y los mejorando también. Su feedback me ayudaría muchísimo. Gracias. La IA. Como nosotros sabemos, existen varios tipos de IA, estas inteligencias artificiales en sí, ¿no? Entre ellas, ahí tenemos las de texto, tenemos otras que generan video, las que generan imágenes. Dentro de esto tenemos la IA generativa, ¿no? La que en sí nos estaría afectando a nosotros en cierta medida, ¿no? Pero ya les voy a ir exponiendo más o menos mis puntos. ¿Qué hay que entender básico de la IA antes de poner todo muy técnico y todo esto de la IA? ¿Qué es? La IA en sí es un software, un programa, ¿no? En pocas palabras, como muchos otros, que tiene la capacidad de aprender bajo unas instrucciones. Digamos, estas IAs generativas no son inteligencias artificiales duras, ¿no? Que sean muy potentes, que puedan aprender todo, sino están cada una especializada en aprender ciertas cosas. Tú las entrenas para que puedan replicar, ¿no? Cosas. Y ahí viene un punto que tenemos que entender, lo que es réplica, ¿no? Muchas veces veo que siempre se dice que no, la IA hace lo mismo que un artista porque tiene como referencias. Generalmente un artista no replica. Nosotros observamos algo, lo entendemos y después lo usamos. Ese concepto que hemos entendido lo usamos en nuestras ilustraciones. Por eso podemos alterar las poses, deformarlas, exagerar ese tipo de cosas, ¿no? Con los gestos. A veces podemos hacer cosas dependiendo de la situación que no sean muy realistas, manteniendo siempre bajo conceptos como la anatomía, el movimiento óseo, lo que nosotros usaríamos para poder, ¿no? Comunicar con estas poses ciertas ideas. Entonces esto va diferente, ¿no? Entonces un artista va desde el punto del planteamiento del concepto, entenderlo, analizarlo y buscar la forma correcta con el lenguaje que es el dibujo para comunicar esa idea. La IA interpreta lo que tú le dices. Si le dices ciertas cosas, no puede ser muy específica y después lo que va a hacer es suponer. No puede analizar, no puede generar una idea propia o buscar ideas, cómo conceptualizar, cómo manejar esa idea. No lo puede. Entonces va a buscar la forma más cercana según su entrenamiento. Ahí va importante. No puede ir más allá de su entrenamiento porque es lo que ha aprendido y para ella esas son sus normas básicas, que una mano tiene que verse así, que una pose que tú le dices se va a ver de esta forma. Entonces al aprender ese tipo de entrenamiento, lo que va a hacer es buscar en su base de datos, que tiene un montón de imágenes que están ligadas a esos conceptos de entrenamiento, que es estar sentado, que es estar parado y todo eso, ¿no? Y con eso va a dar imágenes aleatorias que cumplan esas reglas, pero no está analizando, no es algo pensante o algo analítico que pueda decidir todo eso, no es analítico, diré, que no puede hacerlo. Entonces digamos, ahí va la primera parte, ¿no? Entonces es una diferencia entre un artista y una IA. Ahora, ¿en qué punto nos pone a nosotros los artistas con respecto a las IA? Es que el otro problema es que te dicen que tú dar un prompt, este formato, ¿no? Que se utiliza de un lenguaje específico hacia esta IA generativa que va a dar la imagen. Toda la vida ha existido la idea de los prompts, ¿no? Es lo que nos dan a nosotros como artistas cuando te piden una comisión, te especifican todo lo que necesitan, ¿no? Hay unos que lo saben pedir bien, lo explican muy bien, hay otros que no. Entonces, a diferencia, nosotros podemos interpretar de cierta manera lo que nos dicen, de otra forma. A ver si tú ya tienes una experiencia haciendo comisiones o haciendo ciertos trabajos o conociendo a tu cliente, vos puedes llenar esos huecos, lo que no va a ser una IA en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nosotros estamos en el punto de la misma IA. Nosotros recibimos prompts.
Nosotros recibimos esas especificaciones, la IA lo recibe. De ahí tanto la IA como nosotros hacemos un mismo proceso, generar una imagen. Entonces, ahí también es en lo que yo estoy en contra, en pensar que vos al escribir un prompt, vos eres el artista o te puedes llamar artista en ese sentido, donde yo no lo veo correcto, porque tú estás haciendo lo mismo que cualquier persona que comisiona algo. No estás siendo muy creativo, por más que te especialices en desarrollar un buen prompt, tampoco es que te haga el artista, te hace una persona que sea bien comunicativa, este tipo de cosas que necesita ciertas habilidades para comunicar bien sus ideas, o no solo de alguien que va relacionado con el arte, ¿no? Puede ser otra persona que necesita algún dibujo o vive trabajando pidiendo dibujos a alguien para, no sé, una empresa de cualquier tipo, para cuentos, para revistas, y es alguien que no está relacionado con el arte, tiene que perfeccionar esa habilidad para que cada vez que se encuentre con un dibujante, un artista, y le vaya a pedir un trabajo, pueda explicarse de la mejor manera y saber en qué tiene que detallar para que nosotros como artistas también entendamos los que nos están pidiendo. Entonces van en ese punto, ¿no? Entonces ellos no son los artistas. La gente que nos pide a nosotros un dibujo no es un artista, no es alguien que solo por decirnos qué hacer ya lo está haciendo. Entonces yo les pongo en ese mismo punto, es muy diferente. Tengo un montón de clientes que son muy imaginativos, muy creativos, pero no saben dibujar, por lo cual eso no les hace dibujantes. Tendrán ciertas otras habilidades, ¿sabes? Como escritores, narradores, entrarían en esa rama que sería artística también, pero no artista en el sentido de un dibujante. Entonces, más o menos cuando muchas veces digo artista, en este contexto pongámosle siempre en cuenta que es un artista dibujante, ilustrador, no alguien que genera imágenes, fotógrafo, todos ellos que estamos en el área de generar imágenes. Entonces, les pongo en ese mismo punto, digamos, ese es mi pensamiento en ese lado. Puede haber otras personas que piensan de otra forma, que sí lo pueden dar como alguien artista que sí estaría, ¿no? Pero no es un dibujante. Tiene otro tipo de habilidades, más creatividad, que es algo que está bien. Entonces, digamos, esa sería mi parte, ¿no? Sobre el pensamiento sobre aquellos que generan imágenes con respecto a quien las dibujan. Entonces, regresando, ¿no? A toda esta idea, estas herramientas de generación, hay muchas controversias, he visto muchas cosas ahí, como hay ciertos artistas que antes han empezado a probar todo esto de las IA, a ver hasta qué funcionalidad les dan, cómo sirven, sí, cómo integrarles a nuestro flujo de trabajo. Hay unos que sí lo hacen, los han integrado, están muy a favor de este tipo de cosas, incentivan mucho al aprender esta nueva herramienta porque es el futuro. Ok, en lo que parte que es el futuro lo puedo aceptar hasta cierta medida. Para mí hay que tener un montón de visión, ¿no?, al futuro para entender muy bien lo que pasa. Siempre te ponen el ejemplo cuando salió la cámara para la fotografía y que eso reemplazó un montón de ilustradores, a un montón de dibujantes, un montón de pintores. Y en sí no es verdad. ¿Por qué? Porque no fue una herramienta que vino a reemplazarlos. No dijo a todos aquellos que pintaban retratos, retírense y ya, ¿no? Sino también dio una herramienta más a aquellos que pintan retratos de poder volverse fotógrafos. Porque tomar una cámara no es hacer un buen retrato. Hay muchos conceptos básicos de iluminación, de encuadres y un montón de otras cosas en fotografía que en verdad alguien que ya era artista, alguien que ya hacía esos dibujos de retrato, al tomar esta nueva herramienta era conocer la herramienta, aprender y ver sus limitaciones y sus posibilidades. Así que cualquiera de ellos se pasaban solo a un nuevo trabajo, no perdían su trabajo. Así que decir que no es que va a pasar esto y muchos artistas perdieron su trabajo, fueron aquellos que perdieron su trabajo, aquellos que no quisieron innovar eso a su rama, que era donde venía esta herramienta a incursionar. Entonces va por ese punto. Entonces podías hacerlo. Hoy en día se sigue haciendo en la ilustración, se utiliza mucha fotografía, lo que es el photobashing, se utiliza en varios medios, muchos ilustradores usamos medios tanto el 3D, la fotografía, el dibujo para generar nuestras ilustraciones. Entonces ahí vienen que es muy diferente la comparación que se hace en esos puntos,
no venía la cámara a reemplazar al dibujante, sino vino como una herramienta que podía potenciar ese trabajo. Se sigue necesitando las mismas bases de conceptos y conocimiento. Ahora la IA no es ese punto. La IA elimina totalmente, en gran medida, al artista. ¿Por qué? Muchos artistas dependen mucho de la persona que te pide, la que te comisiona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si antes, es verdad, ha habido gente que quiere crear sus proyectos y no había cómo pagarse para tener un artista y poder generar ese proyecto? Ok, entiendo. O sea, hay un punto en eso que lo favorezco, que dicen que esta IA viene a ayudar a ellos, pero siempre tenemos que ver los dos lados de la moneda. Para mí no está mal, o sea, que exista en ese sentido. Para mí es una buena herramienta para aquellos, como dices, no hay las posibilidades, no hay los medios, pero tenemos que tener que tiene un nivel de calidad que ya se le ha dado a la IA actualmente, al ser gratuito y al ser rápido. Pierde una calidad en el sentido de que tiene que haber una mano, un tiempo, un nivel de conocimiento, un nivel de técnica para generar muy buenas imágenes. Entonces pierde ese tipo de trabajo. Lo que nos pasó, ¿no? Todos los ilustradores digitales, que a nosotros nuestro valor de mercado nos bajaban solo por el hecho de que no eran pinturas físicas, nos bajaron, ¿no? Que el artista digital, eso no es arte, no saben dibujar, o sea, se decía un montón de cosas. Entonces eso pasa, lo mismo que va a pasar con las IA. En ese sentido nos favorece a nosotros los dibujantes en cierta medida. A quienes sí afectan a veces puede ser aquellos que están empezando a querer vender su arte, están vendiendo barato porque quieren vender rápido, quieren hacer tipo de cosas, pero ya al haber una herramienta gratuita va viendo esos problemas. Esa es una de la parte. Pero este problema se ve potenciado por una característica más importante: nuestra cultura y nuestra sociedad. En Latinoamérica puede ser que se vea un poco más afectado, igual que en otras culturas, como los chinos y todo eso, donde la IA se puede ir implementando más abiertamente por el simple hecho de que por nuestro lado de Latinoamérica, todo lo que estamos en este lado, es que el arte no es visto de la manera correcta, porque recordemos, el dibujar, el uno adquirir un dibujo es un lujo, no es una necesidad. Actualmente sigue siendo un lujo. Puede ser una necesidad para una empresa que va a buscar, ¿no?, un buen dibujante y tipo de cosas. Con la IA ahora se sigue sintiendo más hasta para las empresas ser un lujo, un dibujante. Entonces eso ahí viene otro factor, ¿no? Empresas pequeñas que querían sacar su propia imagen, su propia esencia, pueden recurrir a una IA, y eso va a pasar mucho ya en ese sentido. ¿Qué va a ir pasando? Es que en Latinoamérica siempre en las empresas ha habido el concepto de que el importismo, con todas las normativas del copyright y todo eso, no se aplican en muchos países. En el país que yo vivo, el copyright es un cero, no existe. En ese sentido, cualquier tienda, cualquier empresa puede ocupar como se le dé la gana, como no son postuladas internacionalmente, están funcionando solo dentro del país. Eso va a pasar para un sinfín de países, no están regularizados, hacen lo que querían. Entonces antes aquí sí había cierto que contratar un artista para esto, contratar un artista para otro, pero ahora como hay la IA, entonces me siento y hago con la IA todo lo que necesito, entonces ya no buscar ese artista. Entonces localmente vamos perdiendo muchos los que están en ese punto medio, ¿no?, que no son iniciantes ni tampoco son los profesionales, sino están en un punto medio en donde no son ni muy conocidos como para vender su arte por quienes son ellos, ni son iniciantes a quienes no están queriendo vivir de esto, son gente que está aprendiendo, tampoco les afecta mucho, ¿no? A no ser que quieras empezar a vender. También a gente que no le afecta en ciertos nichos o que van teniendo clientes, pero va a afectar en gran medida. Por un lado tiene algo muy positivo, que veo que se incentiva ahora a los que quieran ser artistas ser mucho mejores que una inteligencia no artificial, estas generativas, a llegar más arriba. Creo que ese tiempo que yo veía en internet de la gente que era conformista, ok, yo empecé a vender, me empezaron a comprar y nunca les vi evolucionar en gran medida. Iban muy lento, no experimentaban, se conformaban. Conozco, cuando yo comencé en este mundo, seguía a muchos youtubers que me gustaban mucho y hoy en día a veces les veo
y me siento un poco como triste, desganado de ver que sigan haciendo sus videos. Es verdad, les funciona, pero a mí es como nos quedamos ahí estancados. Siempre he pensado que si vos eres alguien, sobre todo un artista, ir viendo cómo vas evolucionando día a día, sobre todo de nuestro lado, no de Latinoamérica, que mucha gente tiene un concepto de que no somos tan buenos como los asiáticos, como los americanos, como los europeos, que estamos muy por debajo de ellos, que aquellos que logran salir de aquí, ir a trabajar en empresas grandes, son bendecidos por Dios, tienen un talento fenomenal. No piensan que pueden todos llegar a ese nivel, ¿no? Es constancia, educación, aprendizaje, ¿no? Es tipo, bien, vos buscas educación por un lado en cursos, el aprendizaje, tomar todos esos conceptos, ponerlos en práctica, interiorizarlos, asimilarlos, que queden bien aprendidos, porque no solo buscar la educación, sino un aprendizaje, ¿no?, sobre esos conceptos nos va a servir para mejorar. El dibujo, mucha gente piensa que es ok, me siento, dibujo todos los días y voy a ser mejor. Ese es un concepto malo de muchos. Es siempre ir agregando más información, más conocimientos que después tienen que volverse prácticos, ser infundados en todos nuestros procesos de dibujo para ir mejorando. Entonces todo eso yo veo que poco a poco hay muchos que les ha ido incentivando para salir de ese punto, ¿no? Pero aún así también seguiremos teniendo gente que muchos se han dejado ganar con esta idea de las guías, que no hay futuro en el arte. A veces parece que se ve muy oscuro tipo de cosas, ¿no? No puedo entender porque cuando comenzó todo esto yo me vi afectado en cierta medida. Empecé a pensar, ok, esto se está complicando. Me acuerdo cuando empecé a mejorar mi situación económica. Fue mucho mejor porque había estado llenos de streams, yo tenía más comisiones con la página que empecé a vender todo lo que son los adoptables y este medio, que me gustaba hacer los personajes para ellos. Tenía pedidos de custom, hacía un adoptable, lo ponía a la venta, estaba unos 3-4 días, a veces se vendían a precios muy razonables, que me estaba ayudando bastante, estaba sintiendo cómodo. Llegó la IA y fue de estar arriba al 10 a bajar al 0, ¿no? Sí, porque estaba comenzando, me estaba haciendo conocer en ese medio, entonces sí me llegó a afectar en ese medio. También empecé un poco, ¿ahora qué hago? Empecé a buscar otras alternativas, regresar a la diante, ser streamer, pero ahí es donde poco a poco, ¿no?, ese miedo, ¿ahora qué hago? También busqué la IA, voy a ver cómo puedo usarla para ver cómo abro mis personajes. La empecé a usar, pero no es cómoda cuando vos te sientas a hacer algo creativo, algo donde tú quieres explorar ideas, le mandas a que haga los conceptos de los personajes, pero era muchos clics, mucho tiempo revisando imágenes hasta encontrar una que esté mínimamente cerca. Ok, en ese tiempo estamos comenzando con el boom, entendía que puede ser que le tome un tiempo, se demore, pero quería ir aprendiendo, pero veía que era sentarse a nuevos conceptos, sentarse a una nueva idea, tener un buen computador, si no pagar esto, pagar el otro, que como artista, para mí, tener que pasar por esos procesos para esta nueva herramienta ya no era cómodo. El 3D, hay programas que están hechos por el 3D, el Clip Studio tiene el 3D, es más fácil interactuar con el Clip Studio porque tú ya entiendes el programa, entonces entras a esas herramientas, ir probando esa nueva herramienta que puede ir haciendo. Se me hacía más fácil integrar el 3D. Programas más completos como Blender para mí, que era aprender el Blender, era un programa gratuito, funcionaba bien en mi computador para las cosas que necesitaba en ese momento. Otros programas que he ido comprando en el mismo Steam para anatomía, que el Poser Pro y todo eso, seguían funcionando mejor, en el sentido de que ver la imagen y de ahí buscar que algo esté bien hecho. Y también me iba dando cuenta de otras cosas, es que muchas de las imágenes son hechas por gente que no entiende de diseño de personajes. Veo muchos usar estos para hacer diseño de personajes, pero muchos de los personajes no cumplen ciertas reglas, así que me puede servir para inspirar, pero como me puede servir un montón de otros trabajos en internet de otros artistas bien posicionados, que tienen una muy buena técnica, que trabajan en eso muy bien. Entonces, ¿de qué me sirve generar con la IA
para referencia. Entonces, digamos, en ese caso, como diseñador de personajes no me sirve de nada, porque tener una referencia que haga que mi conceptualización, mi manera de entender las cosas, lo que he visto en estos cursos, lo que he aprendido, no esté bien aplicado, porque mucho de esto fue entrenado, sí, es verdad, te lo entrenó de otros artistas, pero el programa no entiende esos conceptos de repetición de formas, de resaltar objetos, ¿no? Profundidad, 1, 2 y 3 en las repeticiones, lo que es las sobresaturaciones, ¿no? Manejar colores para ciertos conceptos, porque otra cosa también tú puedes decir es que el rojo es amor, es pasión, pero tú puedes jugar en un dibujo y ponerle rojo como la idea de sangre, puedes ir rompiendo un montón de cosas, en donde lo que voy a ir complementando al personaje, a veces la forma del personaje, el comportamiento del personaje, ¿no? Otras formas con que van relacionadas, a veces un tipo de ropa, una ropa más sensual, pues obligar que el rojo, en vez de verse terrorífico, sea más sensual, ¿no? En vez de poner un rojo en una situación del traje rojo y tipo de cosas, sean los objetos, unas flores rojas, una caja de chocolate roja, y empiezas a ver que esos son objetos que son más de cariño, así que en sí el color no lleva el significado propio, ¿no? No por estar solo en el color en el dibujo ya lleva ese significado. Hay un montón de otras cosas, clichés, imagen, reiteraciones, ¿no? Contrastes, forma, buscar lo común del día al día, una caja de chocolates y rosas es algo que se utiliza para entregarle a la persona que te gusta, o también puedes entregar a tu mamá, pero ya no entregas rosas rojas. En esa situación tiene otro concepto que a veces tú, si entiendes eso, le puedes explicar a la IA para que te haga esos conceptos, pero ya los entiendo, así que ¿para qué necesito explicarle a la IA? Porque puedo ponerles en donde necesite, porque después viene el trabajo de siluetas, contra silueta y un sinfín de otras cosas más que puede irse dando en este medio. Entonces de ahí ya tenemos esa parte, ¿no? Que fui viendo esos problemas, no me fue llamando la atención. Cada vez el que utilizaba más la IA eran personas que no están relacionados con el medio del dibujo. Y si estaban relacionados con el medio del dibujo, no eran los tops o aquellos que vos desearías que entrenen una inteligencia artificial para que te sirva a vos. Ellos entrenaban estas inteligencias artificiales, los hacían para ellos mismos, con sistemas en sus computadores que iban ahí. Pero poco a poco muchos de ellos fueron perdiendo el interés. Como que muchos notaron que no hay, o esperaron a decir ok, está muy verde, esperemos luego. Mientras muchos de estos artistas fueron esperando el luego a ver qué pasa, empezaron los primeros problemas, se empezó a ver que hay plagios. Ese es uno de el mayor problema que tengo con la IA, de usarla directamente en mis obras, ¿no? Porque te digo, es como si me fuera a ver de los artistas que me gustan sus dibujos y tomar inspiración de ellos, que usar una IA y haga lo mismo, ¿no? Entonces en ese caso para mí es una pérdida de tiempo como dibujante decir que la IA me sirve para tener referencias, porque tranquilamente tenemos muchos medios más para obtener esas referencias. Hay 1001 páginas donde hay mucha gente subiendo sus packs de imágenes de poses, gente que está preparada para actuar poses en YouTube, en TikTok hay gente que sabe action motion, o hacen todo esto de posar ellos mismos, hacer ciertos gestos, y tú puedes ir a ver sus videos, puedes ver poses, pausas los videos en cierta parte, te lo descargas, lo analizas, ves la pose que va teniendo sentido. A veces uno se va analizando de una pose a otra pose que pasa e intentas imaginarte cómo exagerarías esta pose y así obtener un buen producto. ¿Qué pasa si la IA no lo entiende bien? Y visto muchas veces muchos músculos mal puestos, muchos músculos repetidos, muchos pliegues en el cuerpo repetidos, que si vos no entiendes por qué está ese pliegue ahí de la piel, tú piensas que tener varios pliegues está bien. Total es porque toma varias imágenes, superpone una encima de la otra, intenta acomodar en ese espacio para dar la forma y termina dejando pliegues extras que no pasan en ese tipo de situación, sobre todo en personajes que veo que son muy atléticos, muy delgados, veo músculos que no deberían estar ahí, músculos repetidos, o a veces que están muy abajo porque ha tenido que buscar diferentes imágenes de su base de datos e intentarles acomodar para obtener algo. Entonces, ¿de qué sirve en ese sentido, no? Porque muchas veces tomo referencias anatómicas para evitar esos errores, pero si uso una IA que me dé esos errores y pienso que así es
lo sigo cometiendo. Y así fue un sinfín de pruebas, un sinfín de cosas. Ha habido cosas que sí me han ayudado para inspirarme. Me han servido más como inspiración que como herramienta. El manejo de las luces, el manejo de colores, que me gusta bastante porque puedes probar a decirle colorea de esta forma. No necesito que ponga los colores exactamente en donde quisiera, pero puedo ver si funcionan entre sí. A veces si están en el mismo porcentaje, se ven bien, se contrastan bien, y así poder ir jugando con nuevas paletas. Después tomo esas paletas, hago mis propias pruebas, cambio un poco los valores, sus saturaciones y veo que se acomoden mejor en la ilustración. Pero ya he saltado un paso de estar yo coloreando con diferentes colores al mismo dibujo, perdiendo ese tiempo que para mí ahí me funciona. Pero de ahí más allá de eso, no. Porque como te digo, eran solo inspiraciones, unas cosas de testeo. De ahí no llegué a usar más allá, que solo sean iluminación y color. Ha habido unas cosas que es en rostros que me han llamado la atención, cómo plantea ciertas cosas, si se ven bien, si no se ven bien. Puede discernir hasta cierto punto que está bien, que no está bien, por esa misma razón, ¿no? Que ya cuando tienes un poco más de experiencia en dibujar rostros, entiende más toda la teoría, es más fácil ver los errores, y creo que con eso también evitas al usar una IA cometerlos, ¿no? Y ahí viene otro punto, para un artista deberías tener un conocimiento amplio sobre algo que quieres hacer, sobre anatomía. Si después vas a usar la IA y ocupar esas imágenes para hacer personajes o hacer ilustraciones, tienes que dominar bien la anatomía, sino cómo corriges los errores que actualmente tiene las IA, que en un futuro para mí pueden mejorar. Y ahí va mi otro tema, el futuro. En este punto no solo he pensado en el ámbito como profesión de ilustrador, sino en el ámbito global. Uno de los mayores problemas para mí con las IAs es la pérdida de trabajos y el reemplazar ciertos trabajos con la IA, porque siempre va a haber, si prospera en medio, la gente va a decir, ok, prosperó con los ilustradores, mira, no se pueden muchas empresas economizar los ilustradores porque la IA funciona muy bien, genera imágenes muy buenas, es el top, no necesitamos ilustradores. Ok, veamos si yo puedo implementar todas estas tecnologías de inteligencias artificiales ahora en mis empresas. Ok, soy una empresa que fabrica coches, entonces desde el diseño y todo eso me lo va a hacer una inteligencia artificial. Yo no voy a depender de ellos, y después cuando ya tomas eso y una empresa dice, ok, bajé costos ahí, ahora voy a ir a la producción, también puedo bajar costos en la producción, y a la final todo es automatizado y una sola persona dirigiendo, más la gente que ha invertido dinero en eso recibiendo comisiones. Ok, tú puedes decir, genial para la empresa, pero no es tanto así. Al ir perdiendo fuentes de trabajo, ir perdiendo esto, una de las mayores razones de tener una fuente de trabajo, y lo que por mi criterio cuando creas una empresa debes de generar mayor cantidad de trabajo para mejorar los ingresos de la gente, para que haya más gente que pueda consumir tus productos. Es verdad que puedes decir, ahora todo está automatizado, entonces los precios podemos bajar una barbaridad, así que la gente puede comprarlos, pero sigue habiendo el problema, hay gente que no va a ganar dinero, entonces a la final tienes que regalarlos, y si tenemos que regalarlos, ¿de dónde saca el beneficio una empresa? Llegaríamos a la utopía que tanto se quieren, de que no necesitamos trabajar. Sí, pero por otro lado no, siempre seremos seres ambiciosos, seres que quieren más, seres que quieren tener poder. Por naturaleza venimos así. El momento en que pierda esa naturaleza va a pasar un montón de problemas, y es donde viene la extinción de una raza. Esta naturaleza por sí nos ha hecho perdurar como especie, seguir existiendo como especie, aparte que somos una especie que es algo especial por nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de hacernos problema por todo, que generalmente una persona cuando está ocupada, estás trabajando, sientes que ese trabajo sirve de algo para alimentar a tus hijos, para alimentar a tu mujer, para comprarte ese coche que quieres, para comprarte ese juego que tanto quieres, ves un esfuerzo, sientes satisfacción. Entonces con la satisfacción viene cierto nivel de felicidad, porque no solo comprarte las cosas te da felicidad, pero también te da felicidad que tu familia esté sana. Para eso necesitas dinero, pues necesitas un montón de cosas. Si a la final todo te lo empiezan a regalar y tú no tienes que preocuparte, ese nivel de satisfacción se pierde. Buscarás otro tipo de formas, puedes llegar a malversar toda la idea. Ok, voy a empezar a encontrar satisfacción en hacer mal a las personas. ¿Por qué? Porque eso me causa satisfacción, porque hoy en día
todos estamos bien. Entonces esto lo hablo de un panorama muy visto a la larga, o puede ser que no sea tan larga. Entonces ahí viene que no es que vayamos por buen camino al decir que solo con reemplazar y listo, o solo con entrenar estas inteligencias artificiales en las mejores innovaciones que pensemos. Siempre tenemos que pensar en el factor humano, tener mejores niveles de trabajo, fuentes de trabajo. No necesariamente necesitamos generar productos que sean muy accesibles. Deben haber productos primarios básicos que sean muy accesibles y otros productos que sean menos accesibles. Incentivas a la gente en cierta manera. Eso es lo mismo que hace el arte. Nosotros como artistas también tenemos que pensar en ese tipo de venta. A veces generamos productos que son fácilmente accesibles y habrá otros productos que se sientan que no son tan fáciles y accesibles. Entonces le das un punto a las personas de que sigan invirtiendo en vos, sigan gastando en vos, y así funciona, ¿no? Las empresas van a funcionar de esa manera, todo el mundo funciona de esta manera. Siempre lo que es menos accesible es lo que más queremos. Cuando se vuelve algo muy fácil es lo que empezamos a querer menos, y esto de aquí las IAs y todo este tipo de automatizaciones pueden llegar a ese punto. ¿Por qué no se lo ha hecho actualmente? Si tú te das cuenta, hay muchas cosas que hoy en día ya se pueden implementar. Es porque existen regulaciones, y esas regulaciones piensan todos esos factores, mucho más allá de lo que yo dije, mucho más específicos, con más estudios y con tipo de cosas. Entonces a veces hoy en día hay uno de los factores más, como puedo decir en esta parte, más explosivos, que no son tan controlables, que es los influencers, la gente que estamos como yo en internet hablando, que a veces incentivamos, no pensamos, no racionalizamos, o lo pensamos muy solo desde nuestro punto, de nuestro nicho, que porque yo soy dibujante y no pienso en nada más. No, siempre hay que intentar ser de mentes más amplias, ver en dónde más puede ir ese problema, qué más puede ir afectando, según eso también ir racionalizando qué puede ir pasando, y esto sirve para todo, sea la profesión que sea. Entonces por ese lado yo creo que de aquí en adelante el futuro con esto es que va a haber muchas medidas que van a ir frenando en cierta medida las inteligencias artificiales, o poniéndoles un límite en donde puedan usarse, porque no estamos todavía en una época en donde podamos liberar a la gente que deje de trabajar para que vivan bien. No puede llegar ese tiempo, y yo como especie creo que va a ser muy difícil hacer que la gente deje de trabajar. Puede ser que dejemos de trabajar en cosas muy básicas y todos lleguemos a tener trabajos más complejos, trabajos más artísticos, pero siempre vamos a necesitar en qué entretener. Entonces por ese lado yo le veo que en el futuro, muy aquí a largo, van a empezar a haber mucho más medidas. La gente también está empezando a sentir todos los cambios, ya no sienten tan entretenida la IA, ha hecho que la IA actualmente se frene bastante, sobre todo en la parte generativa de imágenes. Conozco a muchas personas que ya se van dando cuenta de eso. He visto a otros artistas hablarlo de ello, que decían, ok, yo esperaba que evolucione más esto, pero no ha evolucionado. Entonces hoy en día ya lo veo una herramienta que no es viable para un artista, literalmente no es viable para nosotros usarla, más aprender una nueva cosa, que puedes estar dedicándote a aprender otras cosas, ponerte a pensar en eso, pérdida de tiempo. Aprender a dibujar conlleva a diferencia de otras ramas, lleva ciertos pasos más largos, es de un vivir y un aprendizaje, siempre hay nuevas tendencias, estamos al nivel de otras ramas que dependen mucho de las nuevas tecnologías y todo eso, ¿no? Habrán otras ramas que no necesitan tanto de eso. Entonces también uno hay que pensar que es un medio en donde al artista se le obliga a estar día a día evolucionando, o te quedas atrás, ¿no? Hay en otras carreras que a veces llegas a un punto en donde estás bien, no te seguir evolucionando porque te mantienes bien, a no ser que cambie y les toque evolucionar. Y eso, ¿no? Va siendo por mi lado las inteligencias artificiales. Esto del plagio no me ha gustado para nada. Puede pasar. Hoy en día hay muchas páginas como Instagram y todas ellas que seguir viviendo con estos plagios. Una cosa que les puedes decir ya llegando a mis conclusiones es que estén tranquilos, en el sentido de posteen en Instagram, posteen en cualquier red, aunque te digan es que la IA va a utilizar tu trabajo. Hoy en día es muy complicado hasta que no haya regulaciones que vayan directo a las IAs, y no que sea cosas de que nosotros digamos que tú prohíbe. No, tiene que ser regulaciones que afecten directamente a la IA y no a las páginas donde tienen esto como Instagram y todo eso, o a la gente, ¿no? Entonces tiene que ser directamente a la aplicación.
a estos algoritmos. Listo, entonces ya nos vamos por ahí, no se preocupen, siempre van a acceder, así que por este lado, desde el momento que subimos la imagen estamos expuestos. Sigamos aprovechando las redes como se deben de ir aprovechando. Instagram, postéenlo. Si hay trabajos que ustedes quieren asegurar más, no los suban, pero empiecen a crear trabajos pensados para subirles a esas redes, fanarts, pueden ser sobre sus propios personajes, que no tengan problemas de eso. Siempre vayan viendo eso. Si están trabajando para alguna empresa, dense sus tiempos, ¿no? Al trabajar con una empresa, dense sus tiempos para publicarlos, ya que pase o la empresa los publique y hace algo más de conocimiento, suban a sus redes. Mientras tanto, sigan manteniendo en sus computadores de una manera segura para que a veces no se exponga o puedan pasar problemas. Hoy día va a ser más fácil poder robar arte o estilos de otro lado. Así que hay que, nosotros como artistas, dar seguridad a nuestros clientes en ese lado, mejorar, seguir mejorando nuestras habilidades. Esto no debería de quitar que nosotros como artistas mejoremos nuestras habilidades. Debería ser un incentivo para todos. Podemos lograr hacerlo, podemos ir para allá. No tengamos miedo actualmente a las guías. Llegarán sus regulaciones. Si no llegan, siempre nosotros encontraremos la forma de salir. Empiezan a probar nuevas cosas en el sentido de pueden entrar al 3D, ir buscando este tipo de cosas, motion graphics, edición de video, que a veces pueden irlo complementando todo con nuestra parte. Entonces, por este lado, puedo decirlo, ¿no? Actualmente vamos a seguir sufriendo en la industria de arte ciertos golpes por la IA. Si ya sale ahora una nueva herramienta que hace speed paint y ahora es la revolución, van a siempre llegar herramientas así. Nosotros tenemos que seguir adelante, mejorándonos, perfeccionándonos y demostrando a todos aquellos que consumen con la IA que nosotros somos propios. Nosotros siempre podemos ir mejorando y crear cosas nuevas. Miren, desde los tiempos antiguos de la actualidad, siempre se va mejorando. Cuando hay nuevas herramientas, se va mejorando. Cuando algo se empieza a volver obsoleto, la gente empieza a mejorarlo. Cuando algo se sobresatura en el dibujo, siempre la gente encuentra algo diferente para ir. Ustedes pueden ver, un tiempo el anime, los dibujos de anime estaba llenado por todo lado. Todo lo que es dibujar con cel shading. Después empezaron a salir nuevas escuelas que utilizan los grises, dibujos en anime un poco más realistas con las luces, y ahora vemos un montón de expresiones. La gente se siente más libre de ir probando. Entonces no tengan miedo, experimenten, prueben, siéntanse más libres. Si una IA ahora puede producir cosas más genéricas y nosotros no podemos centrarnos en esos nichos para ganar dinero, entonces vamos allá a esos nichos más específicos donde nuestra voz como artista sea la principal. Que la gente hoy en día con las IAs ya no va a buscar alguien que dibuje bien, sino alguien que tenga una propia voz, alguien que comunique las cosas de su propia manera, alguien a quien si tú te sientes identificado y le pides un trabajo, te va a hacer con esa voz con la que tú te sientes identificado. Seamos de esa clase de artistas. Y después es verdad que cuando entramos en el medio del trabajo tendríamos que contar con otra voz para un juego, pero igual sigue estando nuestra voz ahí, nunca se va a perder por más que adaptemos nuestro arte, siempre va a haber cosas propias nuestras. Entonces con esto no tengo más cosas que lo diciendo sobre esto de las IA, es mi punto de vista. Siempre habrán los estados que van a empezar a regularizar esto por los factores que le digo. Se necesita gente actualmente que siga trabajando, no podemos borrar muchos puestos de trabajo porque la economía se va a ir de desplome. Ustedes saben, cuando hay paro, no hay gente quien compre, las empresas no ganan. Siempre funciona así, ¿no? Y habrá otras cosas que si tú te das cuenta más allá funcionan de otra manera. Entonces siempre el que va a terminar sufriendo a veces la gente de bajos recursos, de medios recursos, dependiendo, ¿no?, la situación. Entonces por este lado, estemos tranquilos, ánimo, trabajemos todavía nuestro arte. Es verdad, está la IA, tampoco digo que no experimenten con ellas, pruébenlas, entienden cómo funcionan. Es bueno conocer al enemigo, como se dice, y también conocer a nuestro amigo para que en un día futuro puedas trabajar con él o sentarte fuera de lo que hace él y no ser arrastrado con ello, ¿no? Entonces sí, aprendan, les recomiendo, dense su tiempito de vez en cuando en ver cómo funcionan. No necesitan dominarlo y hacer todo con IA, no, véanlo, úsenlo, sepan diferenciar. Ahora sean más conscientes en dónde adquieren sus imágenes para hacer sus trabajos, sean más conscientes, sobre todo cuando ustedes ahora estén cobrando por un trabajo. A veces cobren esas cosas de extra, como esos $5 para comprar ese pack de referencias de imágenes que les tocó comprar. Se tiene que ir integrando a este tipo de precios, así que puedes recurrir a esas imágenes de fotografía de ese tipo de persona que hoy en día buscar solo las imágenes por sí en Google o suscribirse a páginas que están especializadas para este tipo de cosas, y eso lo vamos poniendo en los precios de nuestros trabajos porque ya lo estamos cobrando. Entonces siempre
ahí lo que digo, ¿no? Uno a veces toca importar precios a otras cosas y eso siempre tenemos que ir pensando. Y eso por mi parte es ánimo a todos, no se hagan vueltas, no se dejen ganar por todo lo que se dicen. Mucha gente te va a decir ahí que a nuestro trabajo ha terminado, pero ya se está recobrando, he visto que va mejorando todo. Lo que también me ha gustado es que parece que hay cada vez más gente interesada en el dibujo. La IA les ha hecho acercarse al dibujo, van viendo las deficiencias en el dibujo y muchos han ido conociendo o irán conociendo gracias a estas inteligencias artificiales que es el dibujo, esos dibujos bonitos. Y creo que por un lado pueden sernos beneficiosos si son bien manejadas y por otro lado pueden ser un problema si son mal manejadas. Siempre habrá esos dos extremos en todo. No se preocupen, sigan estudiando, sigan trabajando y sobre todo sigan con su sueño de ser grandes dibujantes. Se puede. No seremos el top 1, pero seremos buenos. Y sobre todo dibujaremos esos mundos que nos gustan, plasmaremos todas esas ideas, esas fantasías, todas esas cosas que nos pasan por la cabeza en imágenes y mostrárselos al mundo, que es lo más bonito de esto, dar vida a nuestros mundos, a nuestros sueños en imágenes. Síganlo haciendo. El mundo, aunque parezca, siempre nos va a necesitar en ese sentido. Y gracias, estamos hablando. Ha sido un gusto, les agradezco a todos. Si les ha gustado, un like, suscríbanse, esperen los futuros tutoriales. Si tienen sugerencias, déjenlas en estos videos también. Quiero un tutorial de esto, un tutorial de aquello, puedes hablar sobre esto. También tengo mis streams de Twitch, los días martes y miércoles, los martes por las tardes, los miércoles por la noche, hora Ecuador, que es GT-5. Será un gustazo tenerles por ahí, estoy revisando dibujitos, hablando, dando algunos consejos y eso sería un gusto tenerles por ahí. Con esto yo me despido, bye bye.